Hola a todos, con este video damos inicio a la unidad de macroeconomía de la materia, que es la cuarta y última unidad. Empezamos esta clase distinguiendo lo que es microeconomía, que es lo que ustedes vieron hasta ahora en la materia, de lo que es macroeconomía, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Y lo que vamos a ver es que, bueno, obviamente las palabras micro y macro se refieren a un tamaño, o sea, obviamente microeconomía se refiere a estudiar aspectos más pequeños de la economía y macro a aspectos más grandes o más agregados, pero eso no es tan así, sino que lo que vamos a ver es que en realidad microeconomía y macroeconomía son dos enfoques diferentes para estudiar una misma economía. ¿Sí? El objeto que se está estudiando es el mismo, solamente que desde diferentes enfoques. La microeconomía se va a ocupar más de estudiar decisiones individuales, es decir, decisiones de las personas, de los individuos o de los hogares o de las empresas. Eh, Se va a estudiar, es capaz de ocupar de estudiar el mercado de un producto en particular y se va a aproximar al estudio de estos fenómenos a partir de analizar el comportamiento individual de estas personas y de estas empresas. Esto es más o menos lo que ustedes han venido dando hasta ahora en la materia. Por ejemplo, ustedes veían oferta que tenía que ver con las decisiones de empresas particulares, de empresas individuales que formaban parte de un mercado, entonces ustedes sumaban las decisiones, digamos, que de las empresas que formaban parte de ese mercado y de ahí obtenían la oferta de un determinado producto. Y por el lado de la demanda, ustedes veían cómo se comportaba un determinado individuo en particular respecto a la demanda de un producto en particular y veían qué variables incidían en eso. Por ejemplo, veían que incidían las preferencias de ese individuo, el ingreso de ese individuo y el precio de otros bienes que se llamaban sustitutos o complementarios, y a partir de ahí derivaban cuál era la demanda de ese individuo por ese bien particular. Y sumando las demandas de los diferentes individuos obtenían la demanda del mercado. Bueno, ese enfoque corresponde a la micro. La macro es como hacer un zoom out, digamos, si ustedes estarían usando una aplicación de mapas, y sería focalizarse en estudiar agregados económicos, es decir, ya no nos interesa un mercado en particular, sino ni un producto en particular, sino qué sucede en el conjunto de la economía, en el conjunto de la economía de un país o de una región o de todo el mundo. Generalmente, la unidad de análisis es un país, una economía nacional, porque la economía de un país comparte determinadas características, como por ejemplo un conjunto de leyes, una frontera, una determinada cultura, o poder convivir múltiples culturas dentro de un país, y sobre todo una moneda en común, que hace que, bueno, esas características hacen que la economía de un país se comporte de determinada manera. Entonces generalmente la unidad de análisis es el país. Además, otra cosa que me olvidaba es que cada país tiene una frontera y tiene aduana, entonces hay restricciones al comercio dentro y fuera perdón, al flujo de mercaderías a través de las fronteras, entonces eso también le da una dinámica propia a lo que es la economía de un país. Entonces, la unidad de análisis en macroeconomía ya no va a ser un mercado en particular, sino el funcionamiento de la economía de un país. Entonces, las variables que va a estudiar la macroeconomía ya no van a ser el producto, cuánto se produce de un determinado bien o cuánto vale, cuál es el precio de un determinado bien, sino que se van a estudiar variables agregadas. ¿Sí? Se va a estudiar cuánto se produce en la economía de un país, del conjunto de bienes. Ya no nos interesa distinguir qué bienes se producen,
sino del conjunto de bienes que se producen en un país, cuál va a ser el nivel general de precios de esos bienes y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos inflación. No nos interesa el precio de un producto, sino del conjunto. Y también otro tipo de variables, como pueden ser el consumo, el empleo y el desempleo, el tipo de cambio, la tasa de interés, que son variables que vamos a ir viendo a lo largo de esta cuarta unidad. Esta slide muestra cuál va a ser un poco el recorrido que vamos a tener en esta cuarta unidad de la materia. Como dijimos, la macroeconomía se ocupa de estudiar el producto, los precios de una economía. Acá en este cuadro se agrega otra variable que es de interés para la macroeconomía, que es la distribución del ingreso, es decir, cuánto se llevan los trabajadores, cuánto se llevan los capitalistas, cuánta pobreza hay en un país. Esos tipos de variables se refieren a la distribución del ingreso. Nosotros en esta materia, en esta cuarta unidad, nos vamos a focalizar sobre todo en una variable que es el producto, es decir, cuánto produce una economía. ¿Por qué nos focalizamos en esa variable? Bueno, porque el producto es muy importante porque influye mucho en la calidad de vida material de las personas, ¿sí? de un país, que habitan en un país. ¿Sí? De cuánto produce un país va a depender cuánto puedan consumir los habitantes de ese país y por lo tanto cuál va a ser su nivel de vida material. Después vamos a hablar un poco más de eso. Y también va a depender la cantidad de empleo que hay en un país. ¿Sí? Cuanto más produce un país, más trabajadores necesitan contratarse y por lo tanto mayor es el nivel de empleo. Entonces, en esta materia nos vamos a ocupar de cómo se determina cuánto produce un país y cómo se determina qué influye en las variaciones a lo largo del tiempo de cuánto produce un país. Para eso vamos a tomar un indicador que es el PBI, el Producto Bruto Interno, que es un indicador de cuánto produce un país. Después vamos a hablar más de eso. Vamos a ver que el PBI forma parte de un conjunto de indicadores que llamamos Sistema de Cuentas Nacionales, que lo conforman otros indicadores también, como por ejemplo el valor agregado, el ingreso, la demanda agregada, la oferta agregada, el ahorro y la inversión. Y lo que vamos a ver en este primer video es que determinados indicadores, que son los que tienen acá en este cuadro, el PBI, el valor agregado, el ingreso, la demanda agregada y la oferta agregada, son equivalentes en magnitud. ¿Sí? Por una cuestión contable que vamos a ver ahora, estas 5 variables son iguales en magnitud. ¿Sí? Son diferentes conceptos, pero en valor, digamos, en magnitud, son equivalentes, son iguales. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Y esto es muy importante porque es el puntapié inicial para ver todo lo que sigue en la materia. Por eso es muy importante que entiendan esto. Y así como estas variables son iguales en magnitud, también se cumple que inversión y ahorro, que son otras dos variables que vamos a ver, también son iguales en magnitud, siempre. Y esto se puede ver también en el modelo de flujo circular del ingreso que lo vamos a ver hoy en esta clase. Hasta acá llegaría la clase de hoy. En lo que vamos a ver en las próximas... Perdón, hasta acá llega la clase, este video. ¿Sí? Para la misma clase van a tener que ver un segundo video que va a hablar sobre, bueno, cómo se determina cuánto es el producto. ¿Sí? O sea, se cumple esta igualdad entre demanda agregada y oferta agregada, entre ahorro e inversión, pero no sabemos hasta ahora cuál es la variable que influye sobre la otra, la variable explicativa que determina cuánto es el producto. Y para eso hay dos grandes visiones en economía.
¿sí? Ustedes hablaron ya en las clases anteriores que la economía es una ciencia social y por lo tanto dentro de ella conviven diferentes visiones. Hay múltiples visiones, pero hay un principio, digamos, un debate, una discusión eh, que divide a estos enfoques en dos grandes grupos. Aquellos que adhieren al principio de demanda efectiva y aquellos que adhieren al principio de la ley de Say. Eso es lo que van a ver en el próximo video, cuáles son las diferencias entre esos dos enfoques. Nosotros en la materia nos vamos a parar sobre un enfoque de demanda efectiva y a partir de eso vamos a ver un modelo económico, que es el modelo keynesiano simple. Después vamos a ver qué es un modelo económico. Vamos a empezar viendo una visión simplificada de este modelo, el modelo keynesiano simple, que acá en esta cuadra aparece como MKS. Empezamos viendo una versión simplificada que es para una economía cerrada, o sea, una economía que no intercambia con el exterior, y después lo abrimos y vemos el MKS en economía abierta. Lo que vamos a ver en estos modelos es que una forma de hacer crecer la economía, es decir, de aumentar el producto, es aumentar el gasto público. Sin embargo, vamos a ver que eso no es ilimitado, sino que hay restricciones que tienen que ver fundamentalmente con la restricción externa y restricciones de oferta, y que esas restricciones dependen de la estructura productiva. Entonces dijimos que nos vamos a ocupar de cuánto produce un país en un año. Esta es una de las principales preguntas de las cuales se ocupa la macroeconomía, de cuánto produce un país en un año y cómo evoluciona eso a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos crecimiento. ¿Sí? Cuando aumenta el producto es porque es lo que decimos que la economía, es cuando decimos que la economía crece. Que bueno, como les comentaba antes, eso influye sobre el bienestar material de la población, influye sobre el empleo, pero no es un indicador exacto de de cuán bien vive la gente, porque hay que considerar otras variables, por ejemplo, cómo se distribuye ese producto entre las personas, entre los habitantes de un país. Hay que considerar también el impacto ambiental que tiene generar esa producción. Entonces, es un indicador, pero no es un indicador exacto de cómo vive la población. Un aspecto a considerar es que el producto es una variable que llamamos variable flujo. Las variables flujo son variables que se generan a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? Que se miden a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque si hablamos del producto, que es cuánto se produce en un país, en todo momento se están produciendo bienes y servicios en un país. Entonces no puedo medir el producto en un determinado instante. ¿Sí? Lo que se hace es tomar un periodo de tiempo, supónganse, generalmente es un año, y se mide cuánto se produjo a lo largo de ese año. Diferentes son las variables que llamamos variables stock, que las variables de stock sí se pueden medir en un instante. ¿Sí? Yo tomo un momento del tiempo, hago como una pausa y digo, bueno, en este instante a ver cuánto hay de determinada variable. Por ejemplo, puedo decir cuánto hay de bienes de capital en la economía. Bienes de capital son, por ejemplo, las maquinarias. Entonces digo, bueno, en este momento cuento cuántas máquinas hay en la economía. Entonces eso es una variable stock. ¿Sí? En la bibliografía van a tener explicado la diferencia entre variable flujo y variable stock. Una metáfora interesante para pensarlo es pensar en una pileta que la estamos llenando. ¿Sí? Entonces, la variable flujo lo que nos indica es cuánta agua entró en esa pileta, supónganse, durante una hora. ¿Sí? Y la variable stock sería ver en un determinado momento cuánta agua se acumuló en esa pileta. ¿Sí?
Bien, entonces el producto es una variable de flujo que generalmente medimos a lo largo de un año. ¿Por qué en macroeconomía nos interesa explicar cómo se determina el producto? Bueno, además de por la importancia que ya dijimos que tiene, porque en una economía capitalista, en una economía de mercado, la decisión de cuánto producir no está centralizada en el Estado, por ejemplo, sino que depende de las decisiones descentralizadas de miles y millones de personas y de empresas, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es explicar de qué dependen esas decisiones de personas y de empresas que determinan cuánto se produce en una economía en un año. Bien, entonces dijimos que necesitamos un indicador para medir cuánto se produce, y ese indicador va a ser lo que llamamos Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno forma parte del sistema de cuentas nacionales, que es la contabilidad, digamos, a nivel país. O sea, ustedes generalmente, si han visto algo de contabilidad en la escuela, la contabilidad se refiere generalmente a una empresa. Bueno, esto es lo mismo, pero a nivel país. Es cuantificar qué es lo que está sucediendo con la economía de un país o de un área determinada. Está conformado por un conjunto de variables, algunas de las que vemos en la materia, y una de ellas es el PBI. Bien, para medir cuánto se produce en una economía en un año, tenemos dos problemas principales. El primer problema es lo que llamamos agregación. ¿A qué se refiere este problema? A que se refiere a que el producto está conformado por el producto, cuando hablamos de todo lo que produce una economía en un año, está conformada por un montón de miles de bienes que son diferentes entre sí, ¿sí? Son físicamente heterogéneos. Entonces no podemos sumar estos bienes, no podemos decir, bueno, en esta economía se produjeron 1000 toneladas de manzanas y lo sumamos a los 500.000 autos que se produjeron y el millón de computadoras. Eso no se pueden sumar de esa manera. Bueno, esta agregación la realizamos en términos de valor, ¿sí? En términos de valor monetario. ¿Sí? Lo que sumamos es cuánto valen los bienes que produjo una economía. Es decir, multiplicamos a las manzanas por el precio de las manzanas, obtenemos el valor en pesos, lo sumamos a el valor de las computadoras, el de los autos, y así obtenemos una magnitud en pesos de cuánto se produjo en esa economía. Se toma en pesos, se puede tomar en dólares, en cualquier otra moneda. Si queremos compararlo con otros países, en general se toma en dólares. Y ahí tenemos otro problema al usar los precios, que es que algunas mercancías no tienen precio. Por ejemplo, podemos pensar en el servicio que presta el estado de seguridad, de educación, de salud. No hay un precio en el mercado para tomar como referencia. En este caso, los institutos que miden, que se ocupan de la medición de estas variables, que en Argentina es el INDEC, utilizan algún criterio de imputación. Generalmente, por ejemplo, en estos bienes brindados por el Estado que no tienen un precio de mercado, lo que se toma es el costo que tiene para el Estado brindar esos servicios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de seguridad será el sueldo de los policías, será eh, todo el gasto en patrulleros, en combustible, bueno, todos los gastos asociados a dar seguridad. Y por otro lado, aparece otro problema al utilizar los precios, que es que los precios, como bien sabemos en Argentina, cambian de un año al otro. Entonces, eso puede introducir distorsiones enormes, ¿sí? Cuando medimos el producto. O sea, puede pasar que, por ejemplo, si nosotros comparamos el producto, no sé, de 2019 a 2020,
seguramente el valor nos da como un 50% más. Pero sabemos que no es que estamos produciendo 50% más de bienes en 2020 comparado con 2019, sino que lo que pasó es que hubo 50% de inflación, ¿sí? Y eso hace aumentar el producto. Bueno, a nosotros no nos interesa eso cuando hablamos de cuánto produce una economía. Lo que nos interesa es realmente saber qué cantidad de bienes, cuánto aumentó la cantidad de bienes producidos. Entonces lo que se hace es medir el producto a lo que llamamos precios constantes, ¿sí? La medición a precios constantes consiste en elegir un año que llamamos año base. Creo que en Argentina ahora el año base es 2004, eso lo determina el INDEC. Y lo que se hace es tomar los precios de ese año y cuando se miden el producto para cada año, se utilizan siempre los precios de 2004. Entonces, por ejemplo, para medir el producto de 2019, se toman cuántas manzanas se produjeron y se lo multiplica por el precio de las manzanas, pero no el precio de las manzanas en 2019, sino el precio de las manzanas en 2004. Lo mismo se hace con las computadoras, lo mismo se hace con los autos. Y en 2020, cuando se mide el producto, también se hace lo mismo. Se toma la cantidad producida de manzanas en 2020, pero se lo multiplica por el precio de las manzanas en 2004. De esa manera, cuando comparamos la evolución del producto año a año, sabemos que los cambios que van a ocurrir de un año a otro van a corresponder únicamente a cambios en las cantidades producidas y no en los precios. Esa forma de medirlo se llama precios constantes, que es diferente de la evolución a precios corrientes, de la medición, perdón, a precios corrientes, que la medición de precios corrientes toma los precios del año que corresponden, ¿sí? Entonces está afectado por la inflación. La medición a precios constantes tiene algunos problemas, que es fundamentalmente que los precios relativos entre los bienes cambian de un año a otro. Los precios relativos es comparar el precio de un bien y de otro. Por ejemplo, no sé, puede pasar que entre 2004 y ahora hayan subido mucho el precio de la carne, por ejemplo, en comparación a, a otros bienes. Bueno, para tratar de mitigar ese efecto, lo que se hace es ir actualizando cada determinada cantidad de años, cuál es el año base para tratar de tomar un año que sea relativamente cercano en el tiempo. Bien, y por último tenemos otro problema de medición, que es el de la contabilización múltiple, que esto tiene que ver con que hay muchos de los productos que se producen en una economía se utilizan para producir otros bienes, ¿sí? Es decir, son insumos de otros bienes. Y a partir de eso surgen dos conceptos. Uno es el de producto, que es el con el que venimos trabajando hasta ahora, que comprende solo los bienes y servicios finales, ahora vamos a ver qué es, y el de producción, que corresponde a todos los bienes y servicios, sean finales o sean intermedios. Ahora vamos a ver qué es esa distinción. Pero sí es importante que ya vayan incorporando los conceptos. Fíjense que si bien producción quizás es un término que cotidianamente nos resulta familiar, en economía, para hablar de cuánto produce una economía en un año, vamos a hablar de producto, ¿sí? no de producción. Para entender la diferencia tenemos que hablar de ver primero la distinción entre lo que son bienes finales y bienes intermedios. Primero, otra cuestión conceptual, cuando hablamos de bienes en economía, hablamos tanto de bienes físicos, ¿sí? como computadoras, autos, manzanas, y también de servicios como educación, seguridad, salud, ¿sí? Internet.
todo ese conjunto, sean bienes o sean servicios, lo llamamos bienes. Cuando hablamos de la palabra bienes nos referimos a las dos cosas. Y los bienes los distinguimos en dos grandes grupos. Aquellos bienes finales, que son los bienes que no van a sufrir más transformaciones en el sistema productivo, y los bienes intermedios, que son comprados por empresas y van a seguir siendo transformados por el sistema productivo y van a formar parte de otros bienes finales. Por ejemplo, el ejemplo más fácil, el trigo que se produce en Argentina. Ese trigo no es un bien final, porque no está listo para ser consumido, sino que ese trigo va a ser utilizado por molinos para producir harina. ¿Sí? Entonces, ese trigo es un bien intermedio. ¿Sí? A su vez, la harina tampoco generalmente se usa para consumo final, sino que es para, por ejemplo, producir pan. Entonces, esa harina tampoco es un bien final, sino que va a ser un bien intermedio y el bien final va a ser el pan, que sí, ya no sufre más ninguna transformación. Ahí hay que hacer una distinción porque sí, por ejemplo, harina es comprada por consumidores para utilizarlos en su casa y producir en su casa. Bueno, esa harina que es adquirida por consumidores sí se la considera un bien final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transformación que tiene lugar, la transformación de esa harina que tiene lugar en el ámbito doméstico, es decir, en el hogar del consumidor, no es considerada dentro del cálculo del producto. Cuando nosotros hablamos del cálculo del producto, son transacciones que pasan por el mercado o que brinda el Estado, ¿sí? Pero no incluye lo que producimos nosotros en el hogar para eh, consumo propio, ¿sí? O sea, si nosotros compramos harina y hacemos una torta, lo que va a formar parte del producto de una economía es esa harina que fue producida por una empresa. La elaboración de la torta no va a formar parte del producto. Diferente es si nosotros hacemos una torta para venderla. Ahí sí, en ese caso sí forma parte del producto. Sí hay excepciones, por ejemplo, hay una estimación, por ejemplo, de la producción de alimentos para autoconsumo, por ejemplo, huertas familiares. Eso sí hay una estimación que hace el INDEC y incluye del producto, pero en general los bienes que son producidos domésticamente para autoconsumo no forman parte del producto. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes en sus casas se ponen a limpiar su casa, eso es un servicio, pero no forma parte del producto. En cambio, si ustedes contratan a alguien para que venga a limpiar y le pagan, ahí sí, eso va a formar parte del producto porque hay una transacción de mercado. ¿Sí? Bien, me fui un poco por las ramas, pero lo que nos interesa acá es la distinción entre bienes finales y bienes intermedios. Que tiene que ver, bueno, con esto de si va a sufrir una transformación más en el sistema productivo o no. Y los bienes finales, además, los podemos dividir entre bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son comprados por las familias, por ejemplo, pan, y los bienes de capital son comprados por las empresas y se utilizan para producir otros bienes. Por ejemplo, maquinarias, por ejemplo, una fábrica. Tengan en cuenta que no es lo mismo un bien de capital que un bien intermedio. El bien intermedio forma parte de un bien final. Por ejemplo, la harina que forma parte de el pan. O también son bienes intermedios aquellos que se agotaron en la producción de ese bien. Por ejemplo, si para hacer pan hay que usar gas para encender un horno, ese gas también es un bien intermedio. Lo que son los bienes de capital
son los que no se agotan en el proceso productivo de ese bien. Por ejemplo, el horno en sí o la panadería. Esta distinción va a ser importante cuando hablemos de inversión. Por ahora lo que nos interesa es la distinción entre bienes finales y bienes intermedios. El producto o el PBI, que a partir de ahora lo vamos a llamar producto, y nosotros sabemos que nos estamos refiriendo al PBI, considera solo los bienes finales. Y la producción incluye tanto bienes finales e intermedios. ¿Por qué en el producto incluimos solo los bienes finales? Porque si nosotros incluiríamos ambos, estaríamos duplicando la medición, ¿sí? Porque mediríamos, si nosotros sumamos el valor de la harina y, perdón, el valor de la harina que se usa para hacer pan y después le sumamos el valor del pan y todo eso lo ponemos como producto, en realidad estamos duplicando porque dentro del valor del pan está el valor de la harina que ya lo contamos, ¿sí? Entonces estaríamos sobreestimando cuánto es realmente la cantidad de bienes que están disponibles para el disfrute material de la población, digamos. También piensan que podrías generar errores o falsas comparaciones entre países. Por ejemplo, no sé, supónganse que Chile y Argentina ambos países producen vinos, pero supongamos, esto no es cierto, que en Argentina las bodegas están integradas, es decir, tienen su propio viñedo y entonces producen la uva, la cosechan y producen el vino. Si nosotros medimos el producto de vinos en Argentina, solamente tendríamos el bien final del vino, ¿sí? Ahora, supóngase que Chile, las bodegas no están integradas. Hay, por un lado, viñedos que producen las uvas que se las venden a bodegas que eh, producen vino. Si nosotros en la medición del producto de Chile consideráramos los bienes intermedios, tendríamos que sumar las uvas que producen los viñedos y se las venden a las bodegas y más los vinos que después venden las bodegas. Entonces podría parecer, por ejemplo, que Chile produce mucho más vinos que nosotros, o el producto de Chile es mucho más grande porque estamos sumando uvas y vinos, y en cambio en Argentina, como están integradas las bodegas, solamente consideramos los vinos, ¿sí? Entonces estaríamos inflando, digamos, de alguna manera el producto de Chile, cuando en realidad estamos produciendo los dos países lo mismo. Bueno, para evitar este tipo de errores también es que se consideran solo los bienes finales. Bien, entonces nuestro indicador va a ser el Producto Bruto Interno, que es el valor de todos los bienes finales producidos dentro de las fronteras de un país en un año concreto. ¿Sí? La palabra interno refiere a que son bienes que se produjeron dentro del territorio nacional, no importa quién los produjo, es decir, si los produjo una empresa nacional o una empresa extranjera, si lo produjo un trabajador residente o un trabajador que vino temporalmente de otro país a trabajar en Argentina. Del mismo modo, al ser interno, no tiene en cuenta la producción de empresas pertenecientes a residentes argentinos, pero que son empresas radicadas y que producen en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, Techin tiene plantas en Estados Unidos, no importa que parte de Techin sea capital nacional, la producción de tubos de acero de que hace Techin en Estados Unidos no forma parte del Producto Bruto Interno argentino. Tampoco el producto que generan trabajadores argentinos viviendo afuera. El Producto Bruto Nacional es otro indicador, sí tiene en cuenta estas cuestiones, pero generalmente no se usa porque es más difícil de medir. Usamos el interno. Y la palabra bruto hace referencia a que no se descuenta el desgaste de los bienes de capital que ocurrió durante el proceso productivo, ¿sí?
¿A qué nos referimos con esto? Es similar al concepto de amortización, que es un concepto contable que por ahí alguno lo vio en la escuela. Pero cada vez que se produce, que hay producción, los bienes de capital se van desgastando, es decir, se va cortando su vida útil. ¿Sí? Por ejemplo, el horno de la panadería va a durar una determinada cantidad de años y después ya no se va a poder utilizar más. Bueno, para tener una medición más exacta de cuánto realmente se produjo en una economía durante un año, se debería restar cuánto se desgastaron los bienes de capital. ¿Sí? Y eso nos daría un indicador que se llama producto neto, ¿sí? Producto neto interno. Como es muy difícil de medir, generalmente se toma el bruto. Entonces tenemos el PBI, que a partir de ahora lo vamos a llamar producto, y tenemos un indicador que es el producto per cápita, que consiste en dividir el producto por la cantidad de habitantes del país, que equivale al producto, digamos, promedio por persona en un país. Esto sirve para comparar, digamos, la calidad de vida material entre países, porque entre países que tienen muy diferente población. Porque, por ejemplo, si comparamos el PBI de Argentina con el de Uruguay, supónganse, obviamente el producto argentino va a ser mucho más grande porque es un país con mucha más población. Pero si lo dividimos eh, por la cantidad de habitantes y comparamos cuánto es por habitante, probablemente el de Uruguay sea más grande, ¿sí? Porque la población es mucho menor. Y eso es un indicador mucho más certero de la calidad de vida en un país u otro. Bien, lo que vamos a ver ahora es que hay tres formas de medir el producto, ¿sí? Tres métodos diferentes. El INDEC, para elaborar el producto, combina los tres métodos, ¿sí? Dependiendo de la rama de actividad, o sea, por ejemplo, agricultura, manufactura, servicios, depende de cuál sea el más apropiado para cada sector, utiliza diferentes. A nosotros no nos interesa meternos en la sutileza de cómo se mide el producto, que es algo muy complejo desde el punto de vista estadístico. Solamente nos interesa esta parte conceptual de que hay tres formas de medición, porque eso nos sirve para introducirnos en la equivalencia entre las diferentes magnitudes, entre las magnitudes de las diferentes variables que hablamos al comienzo, y eso nos sirve como base conceptual para lo que viene en la unidad. La primera forma de medir el producto es el método del valor agregado, que responde a la pregunta de qué sector, o sea, qué rama de actividad o qué eslabón productivo genera el producto, ¿sí? Y consiste en sumar el valor agregado, o también se llama valor añadido, por cada sector de actividad. ¿A qué se refiere esto? Cuando, si tomamos un producto, por ejemplo, pan, o por ejemplo, autos, eh, participan numerosas empresas de la producción de ese bien final, ¿sí? Diferentes empresas que cada una realiza una etapa de la producción, ¿sí? Podemos dividir a la producción de un bien en una cadena, ¿sí? Con varios pasos que es realizado por diferentes empresas, ¿sí? Cada una de esas empresas realiza una tarea, entonces añade un poco de valor al producto, ¿sí? Y en conjunto se llega al bien final. ¿Sí? Bueno, este método de valor agregado se trata de eso, de descomponer el valor del bien final en el valor añadido por cada una de las empresas, ¿sí? Supónganse que tenemos una economía que produce solamente un bien final, ¿sí? Supónganse que es autos, ¿sí? Y la producción de autos se divide en tres etapas. La primera etapa es la producción de hierro, que realiza una empresa minera que extrae el hierro. La segunda etapa es la producción de acero, que realiza una empresa de laminados, como hace Techin. Y la tercera es la producción del auto en sí, que lo realiza la automotriz, como hace General Motors. Bien, entonces,
La empresa minera, supóngase que no usa ningún insumo para extraer hierro, simplemente son trabajadores que van y extraen hierro de las montañas. Bueno, en ese caso, todo lo que genera, todo el valor del hierro que vende la mina, todo el valor del hierro que va a venderle esa minera, va a ser valor agregado por la propia empresa, ¿sí? Porque no utilizó ningún otro insumo, solamente eh, trabajo. ¿Sí? Entonces, esa minera le vende toda su producción, todo el hierro que produjo, a la empresa que produce acero. Esa empresa que produce acero transforma ese hierro en acero, sumándole trabajo. ¿Sí? Y una vez que obtuvo el acero, le vende todo ese acero a la empresa que produce autos, ¿sí? Que añade también trabajo y obtiene el auto, que es el bien final, ¿sí? Entonces lo que vemos es que cada empresa o cada sector contribuyó añadiendo, perdón, un poco de valor en esta cadena de producción del auto, ¿sí? La empresa minera produjo el hierro, la Techin lo transformó en acero y ahora vale más, y General Motors lo transformó en un auto. Si nosotros, para medir el producto, sumáramos las ventas de cada empresa, tendríamos un valor mucho más alto de lo que es realmente el bien final, ¿sí? Por eso, para obtener el valor del bien final, lo que hacemos es sumar únicamente el valor añadido por cada empresa. Es decir, sumamos el valor añadido por la minera, por Techin y por la automotriz, ¿sí? Y de esa manera obtenemos el valor del bien final, ¿sí? ¿Cómo hace el INDEC para calcular el valor agregado por cada empresa? Bueno, a través de encuestas y de la contabilidad de la empresa ve cuánto compró esa empresa de insumos y cuánto es el valor del bien final que vende, ¿sí? Y de la diferencia entre, eh, por ejemplo, se puede ver acá en el caso de la producción de acero, la diferencia entre el valor del bien final, que es toda la columna del valor del acero, y restándole el valor de los insumos, que es el hierro, obtenemos el valor añadido, ¿sí? Entonces, a partir de saber cuál es el valor añadido por cada etapa, el INDEC suma eso y obtiene el valor de los bienes finales que se producen en ese país. Ahora bien, si nosotros consideramos qué es lo que compone el valor añadido, entonces, en cada etapa, lo que nos vamos a encontrar es que son fundamentalmente salarios de los trabajadores que eh, participaron en la producción de ese bien, y el resto son beneficios, ¿sí? Los beneficios, las ganancias con las cuales se queda la empresa minera, la empresa de acero y la automotriz, ¿sí? Eso es básicamente el valor añadido, porque todo lo demás, todo lo que es compra de insumos, es justamente bienes intermedios que no lo consideramos en el valor agregado. Entonces fíjense que el valor agregado son básicamente ingresos. Son ingresos de los trabajadores, que son los salarios, y son ingresos del capital, que son los beneficios. Esto es importante para el método de medición que vamos a ver después, que es el método de medición del ingreso. Bueno, acá tienen, estos son datos de 2015, que muestra en cada rama de actividad, en cada sector, cuánto es el consumo intermedio y cuánto es el valor agregado. Esto se lo dejo para que lo vean ustedes después desde el PowerPoint. Bien, entonces, otro método de medición es el método de el gasto, que se llama gasto, que no hace hincapié en quién produce, sino en quién utiliza los bienes finales, ¿sí? ¿Quién los compra? Entonces, este método consiste en sumar los gastos en bienes finales que realizan diferentes agentes de la economía.
Y los gastos los agrupamos en 4 grandes grupos. Por un lado está el consumo de los hogares, que son las compras que hacen las familias. Este es el principal sector, el principal agente que compra bienes finales. ¿Sí? Acá somos todo el consumo que hacen las familias, lo vamos a llamar en economía consumo y lo simbolizamos con la letra C. A esto hay que sumar las compras que hace el gobierno de bienes finales. Acá lo llamamos consumo del gobierno, pero también se lo llama gasto público y se lo simboliza con la letra G. Acá incluimos todas las compras que hace el gobierno, puede ser tanto de bienes como por ejemplo, no sé si compra una ruta o si compra vacunas. Y también incluimos los salarios que paga el gobierno para los bienes que produce el gobierno. Por ejemplo, educación, si el gobierno no compra servicios de educación en general, o sea, no se lo compra a una universidad privada o a una escuela privada, sino que lo que hace el gobierno es pagarle sueldos a docentes. Entonces, dentro de este gasto público se incluye el sueldo de docentes, policía, personal administrativo. Todo eso es una compra, digamos, y se incluye dentro del gasto público. Y forma parte del PBI porque obviamente, como ya vimos, ese servicio que prestan los docentes, los policías, los médicos, son un bien y son parte del producto. Fíjense que no se incluye dentro del gasto público, de lo que llamamos gasto, lo que son subsidios. ¿Sí? Lo que son subsidios que nosotros acá en economía lo vamos a llamar transferencias y se simboliza con la letra T y la R, después lo vamos a ver, no forman parte del gasto público porque es dinero, digamos, que el Estado le transfiere, le otorga a individuos sin exigirle nada a cambio. ¿Sí? Entonces, como no se exige nada a cambio, no está comprando un bien final, sino que simplemente está transfiriendo ingresos. Por ejemplo, los principales ejemplos de transferencias son subsidios a empresas, por ejemplo, a empresas de electricidad, a empresas de gas, empresas de agua, o, por ejemplo, subsidios a colegios privados. Y son también jubilaciones. Las jubilaciones se consideran dentro de las transferencias. Por más que, digamos, el trabajador para obtener esa jubilación tuvo que trabajar, digamos, durante 30 años, una vez que se jubiló, no tiene que hacer nada para recibir esa transferencia. Entonces, por eso se considera que no hay contraprestación, es decir, no hay un bien final por detrás de esa jubilación que se percibe. Y lo mismo, por ejemplo, subsidios de ayuda social como asignación universal por hijo, se considera dentro de las transferencias y no forman parte del gasto público. ¿Por qué no forman parte del gasto público estas transferencias? Porque acuérdense que acá estamos sumando los componentes del gasto en bienes finales. ¿Sí? Y en esas transferencias no hay una compra de un bien final. Después, supónganse, por ejemplo, el jubilado que recibe la jubilación lo utiliza para comprar alimentos, por ejemplo. Bueno, en ese caso, esa compra de alimentos va a formar parte del consumo, ¿sí? Porque es una compra por parte de un hogar. Ahora, fíjense que si nosotros consideramos la jubilación como parte del gasto del gobierno y después consideramos el gasto que hace el jubilado en alimentos como parte del consumo, estamos duplicando producto cuando en realidad no hay dos bienes finales. El bien final es uno, son los alimentos que compró el jubilado. ¿Sí? Por eso las transferencias no se las cuentan. ¿Sí?
El siguiente componente, el tercero, es la inversión, ¿sí? Que está conformada por dos grandes componentes. La inversión, cuando hablamos de inversión, es inversión productiva, es decir, no es inversión financiera. Nosotros coloquialmente quizás estamos acostumbrados a hablar de inversión cuando hablamos de comprar un plazo fijo, de constituir, perdón, un plazo fijo, por ejemplo. Esa no es la inversión de la cual vamos a hablar en macroeconomía. La inversión con la cual hablamos en macroeconomía es inversión productiva, es decir, la inversión, el gasto que se hace en ampliar la capacidad productiva del país. Esto es el gasto que se hace para poder producir más cantidad de bienes de las cuales de lo que se produce actualmente. Por ejemplo, el caso más típico es una empresa que compra una maquinaria, ¿sí? Esa compra de la maquinaria le permite a la empresa producir más bienes en el futuro. Por eso se lo considera inversión. Lo mismo si, como por ejemplo, la empresa construye una fábrica nueva. Ese tipo de inversión se llama formación bruta de capital fijo, que es esta sigla que tienen acá. Pero dentro de la inversión también incluimos otro componente, que son insumos intermedios y productos finales que tienen las empresas y que no lo vendieron, ¿sí? Supónganse, la panadería tiene pan sin vender y harina para hacer pan sin vender, es decir, un bien intermedio y un bien final. Eso se llama existencia de bienes, ¿sí? Y al cambio que hay en la cantidad de existencias de un año a otro, a la variación, supónganse que comparando de un año a otro, la panadería esta aumentó el stock de harina que tenía, esa variación se la llama variación de existencia. Y también se le incluye dentro de inversión. ¿Por qué se le incluye dentro de inversión? Porque después eso también de alguna manera va a aumentar el producto en el futuro. ¿En qué sentido? En que esa harina, por ejemplo, que tiene la panadería, es harina que se produjo este año, pero que entonces por eso se lo considera como producto de este año dentro del componente inversión, pero esa harina va a formar parte, se va a vender, digo, el año próximo, ¿sí? Por ese sentido aumenta el producto del año próximo. Pero como es harina producida este año, la sumamos en este año como componente de la inversión. Por ahí un ejemplo más claro, piensen ustedes en por ahí un bien más durable, por ejemplo, autos, ¿sí? Una automotriz, supongamos General Motors, que produce un montón de autos este año, pero no los tiene sin vender en su playa de estacionamiento, eso forma parte de las existencias, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de los autos, lo que suele suceder es que se venden muchos en enero, porque así se lo patenta con un año más nuevo. Entonces, en enero quizás se venden un montón de esos autos, pero en realidad no es que aumentó muchísimo el producto de autos en enero, sino que lo que sucedió es que se están vendiendo autos que estaban en existencia, que se habían producido el año anterior y estaban en existencia. Entonces, lo correcto es imputar eh, ese auto como producto del año anterior, y eso se hace a través de la variación de existencia que forma parte de la inversión, ¿sí? ¿Qué va a pasar el año que viene cuando General Motors eh, venda ese auto? Bueno, eso no va a formar parte del producto. ¿Por qué? Supóngase que el auto lo compra una familia, entonces eso forma parte del consumo, se va a contar como consumo de autos, pero al mismo tiempo ese auto se va a restar de la variación de existencia. Entonces, en términos netos, el año que viene no se cuenta ese mismo auto que se contó este año.
Bien, entonces esto es lo que tenemos como inversión. Una última cosa para decir, la inversión la realizan solo las empresas, ¿sí? No las familias. Por eso, por ejemplo, si una persona compra un auto, eso forma parte de consumo. Si lo compra la empresa, forma parte de inversión, porque ese auto se va a utilizar para producir. Y eh, si el gobierno compra un auto, supóngase para la policía, eso tampoco es inversión, eso es gasto. Incluso cuando el gobierno realiza gastos en bienes que se van a utilizar para producir en el futuro, supóngase que, por ejemplo, construye una ruta, construye una represa hidroeléctrica, construye una usina, construye eh, vías de ferrocarril, todos esos bienes sin duda contribuyen son bienes de capital y contribuyen a producir en el futuro. Sin embargo, por una convención, se lo considera como gasto público, ¿sí? No se lo incluye dentro del componente inversión. Esto es siempre inversión privada. Y finalmente, el último componente son las exportaciones netas, ¿sí? Las exportaciones son otra forma de demanda de los bienes finales que produce la economía. Es decir, los bienes finales los pueden comprar los hogares, los pueden comprar el gobierno, lo pueden comprar las empresas y lo pueden comprar eh, los eh, lo pueden comprar personas residentes del exterior, ¿sí? O sea, lo pueden comprar otros países. Eso se llama exportaciones. Eh, Y al mismo tiempo nosotros compramos bienes que son producidos en el exterior, que son las importaciones, se simbolizan con la M. Entonces, para calcular el producto, tenemos que restar esas importaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro del consumo de los hogares, nosotros contamos todos, por ejemplo, todos los autos que compraron los hogares. Ahora, muchos de esos autos son importados, ¿sí? O se utiliza para su producción insumos que son importados. Entonces, corresponde, si nosotros sumamos acá los autos importados o con insumos importados, corresponde restar cuáles fueron las importaciones del país, ¿sí? Porque esa parte de los autos no es producto local, no forma parte del producto argentino, ¿sí? No se produjo acá. Por eso se restan las importaciones. Y una última cuestión a decir, bueno, la diferencia entre exportaciones e importaciones son las exportaciones netas, también se lo llama balanza comercial. Eh, y una última cuestión a decir es, si nosotros exportamos bienes que son insumos intermedios, por ejemplo, exportamos soja, la soja en general no se consume directamente, sino que se transforma en aceite o harina. Eh, pero nosotros exportamos el poroto de soja, eh, eso sí se considera, esa exportación se considera parte del producto, del cálculo del producto de un año, por más que sea un bien intermedio, porque no va a sufrir ninguna otra transformación dentro de las fronteras del país, ¿sí? Entonces, para nosotros es como si fuese un bien final. Por eso todas las exportaciones, tanto de bienes finales como de bienes intermedios, se consideran en este renglón, ¿sí? Cuando utilizamos el método del gasto para medir el producto. Bien, entonces, eh, estos cuatro conjuntos de gasto, que son las cuatro fuentes de compras de bienes finales de una economía, forman parte de lo que llamamos demanda, pero en este caso es demanda agregada, si no es la demanda microeconómica, es la demanda que hay en toda la economía de un país y tiene cuatro componentes. Entonces, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, ¿sí? Esta es una de las ecuaciones fundamentales de la economía. En este gráfico tienen la composición de la demanda agregada, también se lo dejo para que lo vean en las filminas. Y me faltó
componente del ingreso, a ver si me lo pasé. Bueno, después se lo voy a agregar a las filminas. Igual, básicamente, el del ingreso consiste en sumar los salarios y beneficios que son percibidos por trabajadores y por las empresas, ¿sí? Y como vimos nosotros, cuando vimos el método del valor agregado, esos salarios y beneficios, la suma de esos salarios y beneficios es equivalente a el valor agregado de la economía, ¿sí? Entonces, ese es el método de medición, se llama medición por el ingreso, ¿sí? Y ya vimos que es equivalente al valor agregado. Entonces tenemos esos tres métodos de medición: valor agregado, ingreso y gasto, ¿sí? Y vemos que todos son magnitudes equivalentes entre sí. Por eso acá tenemos esta igualdad que entre producto, valor agregado, ingreso, demanda agregada y los cuatro componentes que forman parte de la demanda agregada, ¿sí? Todas estas magnitudes son equivalentes en tamaño, aunque son diferentes en concepto, ¿sí? Y podemos agregar acá oferta agregada, ¿sí? También, si queremos. Bien, una forma de ver esta equivalencia es a través de este modelito que se llama flujo circular del producto, de esta representación gráfica, en la cual tenemos una economía cerrada y sin sector público en principio. Cerrada quiere decir que no hay exportaciones e importaciones, y no hay sector público, entonces no hay gasto público ni impuestos. Tenemos dos grandes actores entonces en esta economía: las familias o hogares y las empresas. Las familias tienen un doble rol. Son, por un lado, los consumidores, ¿sí? Los que quienes van a comprar los bienes finales, y por otro lado son los dueños de los factores de producción. Los factores de producción son el trabajo y el capital, ¿sí? Porque las familias son dueñas de las empresas, ¿sí? Entonces, las familias por un lado van a comprar los bienes finales y por otro lado van a venderle a las empresas los factores productivos, ¿sí? El trabajo y el capital. Y por lo otro lado, las empresas se ocupan de producir los bienes finales y de comprar los factores de producción para producir esos bienes finales. Acá no vemos los bienes intermedios porque esos bienes intermedios circulan dentro de las empresas, digamos. Se los compran las empresas entre sí. Entonces, por un lado tenemos arriba el mercado de bienes finales, en el cual las empresas llevan los productos, ¿sí? El producto, que es el PBI. Las líneas continuas representan cosas materiales, y las que son punteadas son flujos monetarios. Entonces las empresas llevan los productos al mercado de bienes finales, que son adquiridos por las empresas, y las familias a cambio de eso pagan por esos bienes, ¿sí? Realizan el gasto, que es la demanda agregada, lo que llamamos demanda agregada. En este caso, sin exportaciones y sin gasto público, la demanda agregada sería solamente el consumo y podría sumarse la inversión. Digamos, si hay inversión en esta economía, que después lo vamos a sumar. Pero en principio son únicamente consumo. Y por otro lado tenemos el mercado de factores, que el mercado de factores es donde se compra y se vende, digamos, trabajo y capital. Entonces, las familias le dan el trabajo y el capital a las empresas, y las empresas le pagan la remuneración de esos factores de producción, que son fundamentalmente salarios y beneficios, que constituyen los ingresos, ¿sí? Lo que es importante de este modelo de flujo circular es que justamente como es circular, todos estas flechitas, todos esos flujos son equivalentes entre sí en magnitud. Entonces acá vemos otra forma de explicar la equivalencia entre estos conceptos, entre el producto, el gasto y el ingreso. Son magnitudes equivalentes entre sí.
le agregamos ahora el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión lo vamos a agregar como fugas fugas e ingresos, digamos, a este flujo circular. ¿Por qué? Porque las familias veíamos hasta ahora que recibían un ingreso por, por el pago de los factores y gastaban ese ingreso, todo ese ingreso, en comprar bienes finales. Bueno, lo que agregamos acá es que si bien una parte de ese ingreso las familias lo destinan a comprar bienes finales, es decir, a consumo, hay otra parte que la destinan a ahorro, por eso lo marcamos como una salida del flujo circular. ¿Sí? Las familias destinan su ingreso a consumo, pero también una parte la ahorran, se la guardan. ¿Sí? Eso es ahorro. En principio ahorro, en macroeconomía, lo llamamos, es la definición de ahorro es no consumir. Y por otro lado tenemos la inversión, que la inversión reconoce que es inversión productiva, es la compra de bienes finales de capital por parte de las empresas para ampliar la capacidad productiva. Pero la inversión, como vimos, tiene un doble rol. Por un lado, sirve para ampliar la capacidad productiva en el futuro, pero por otro lado, también es un componente de la demanda agregada en el producto actual. Es decir, las empresas al invertir están comprando bienes finales producidos por otras empresas. ¿Sí? Entonces, esta inversión es un componente que se suma a la demanda en el mercado de bienes finales. Para que este flujo circular se mantenga inalterado, lo que tiene que suceder es que el ahorro y la inversión sean magnitudes iguales entre sí. Después vamos a ver cómo se igualan en el video siguiente, cómo se igualan ahorro e inversión. Algunas aclaraciones respecto al flujo circular es que solo ahorran las familias, no las empresas. Si bien nosotros sabemos que en economía las empresas también ahorran, lo que consideramos en macroeconomía es que esa decisión de ahorrar en realidad es una decisión de las familias. ¿Sí? Las familias que son dueñas de esas empresas, en vez de distribuir, de llevarse ese ingreso, digamos, correspondiente por beneficios, deciden dejar una parte que la empresa, dejar una parte en la empresa, es decir, ahorrar. Entonces es lo mismo, digamos, si es un ahorro por parte de las empresas o de las familias. Nosotros consideramos que en macroeconomía que las que ahorran son las familias, siempre. Bueno, la inversión es productiva, esto ya lo hablamos. La inversión tiene un doble rol, es demanda en la actualidad y amplía capacidad productiva en el futuro. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En la actualidad, una inversión constituye parte de la demanda agregada porque es compra de bienes finales, por ejemplo, maquinarias, por ejemplo, construir una fábrica, y eso es demanda para las empresas que fabrican maquinarias, para las empresas constructoras. Y bueno, por otro lado, la inversión siempre es privada, esto también ya lo hablamos. La construcción de viviendas también forma parte también lo consideramos como parte de la inversión. Esa creo que es la única excepción que en ocasiones no es realizada, digamos, por empresas. La construcción de viviendas se considera parte de la inversión porque también amplía la capacidad productiva en el futuro, en el sentido de que esa vivienda brinda un servicio de vivienda justamente para una familia y lo va a brindar durante muchos años. ¿Sí? Por eso se lo considera como parte de la inversión. Creo que es el único componente de la inversión que no es realizado por las empresas. Eso lo tienen explicado en el libro que tienen como bibliografía, pero la mayor parte de la inversión es inversión productiva. Es inversión, perdón, realizada por empresas. Bien, y acá agregamos en este flujo circular al Estado. Sigue siendo una economía cerrada, es decir, sin exportaciones e importaciones. El Estado lo que va a hacer es, por un lado, hacer transferencias a las familias, que ya hablamos lo que eran las transferencias, cobrar impuestos
de las familias, que lo simbolizamos con la letra T. Entonces, fíjense que ahora las familias, por un lado, van a recibir un ingreso por la venta de factores de producción, y ese ingreso lo pueden destinar a consumo, que es la compra de bienes finales, a ahorro, pero a su vez también lo van a tener que destinar a pagar impuestos y van a recibir también transferencias aparte de este ingreso por los factores de producción. Y fíjense, bueno, que los impuestos consideramos que también se los cobran solamente a las familias. Sabemos que muchos impuestos se aplican sobre las empresas, pero de vuelta, como las empresas pertenecen a las familias, consideramos que se lo aplican sobre las familias. Y por otro lado, el Estado, además de hacer transferencia y cobrar impuestos, realiza un gasto público, ¿sí?, que es la compra de bienes finales. Bien, con todo esto que vimos hasta ahora, lo único que nos falta ver es explicar por qué siempre se igualan ahorro e inversión. Nosotros vimos que siempre son iguales oferta y demanda agregada, y que también son iguales al producto, al ingreso y al valor agregado. Nos falta ver que si se cumple esta igualdad entre oferta y demanda, que es una igualdad contable que se cumple siempre, también se cumple que ahorro es igual a inversión. ¿Por qué? Consideramos que, como vimos recién, que el total de ingresos de una familia se destina a consumo, al pago de impuestos o al ahorro. Este ahorro, digamos, se puede definir como un residuo. Es todo el ingreso que tienen disponible las familias. Ingreso disponible, van a ver que en el libro le llama a los ingresos de las familias menos los impuestos que se le paga al Estado y sumadas las transferencias. Entonces, el ahorro se define como un residuo porque es el ingreso que no se destina, el ingreso disponible, perdón, que no se destina al consumo. ¿Sí? Esta ecuación lo que muestra es eso. Tenemos el ingreso de las familias, que es el ingreso por participar en los factores por ser dueño de los factores de producción, es decir, salarios y beneficios, que los simbolizamos con la letra Y, a ingreso en macroeconomía. Y tenemos que sumarle las transferencias que reciben las familias, que también son una fuente de ingreso para las familias. Y todo ese ingreso lo pueden destinar a tres fines: a consumir, a pagar impuestos y a ahorrar. Despejando, tenemos que el ingreso es igual al consumo más los impuestos menos las transferencias más el ahorro. O despejando ahorro, tenemos que el ahorro es ingresos más transferencias menos menos el pago de impuestos menos consumo, ¿sí? Estos tres primeros elementos son el ingreso disponible. Entonces el ahorro es del ingreso que tienen disponible, que tienen las familias para gastar, lo que no destinan a consumo. Por otro lado, vimos también que por la equivalencia de los métodos de medición del PBI, el producto era igual al ingreso y era igual a la demanda agregada si consideramos el método del gasto. Y esta demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público sin exportaciones netas, porque seguimos trabajando con economía cerrada. Después, en las otras clases, vamos a hablar de economía abierta. Ahora bien, si reemplazamos lo que es el ingreso en esta ecuación, tenemos que el ingreso, esto lo tomamos de acá, es consumo más impuestos menos transferencia más ahorro, y que esto es igual a los componentes de la demanda agregada: consumo más inversión más gasto. Entonces, acá, despejando ahorro, obtenemos esta ecuación que también es fundamental para la macroeconomía, que dice que ahorro es igual a la inversión más, esto es
el resultado del sector público. ¿Sí? ¿Por qué resultado del sector público? Porque el sector público gasta, por un lado, ¿sí? Estos son los gastos del Estado, y estos son, estas son, digamos, son las erogaciones que hace el Estado. El gasto público y las transferencias. Y por otro lado, los ingresos que tiene el Estado son los impuestos. ¿Sí? Esta diferencia es el resultado del sector público, que lo vamos a ver en la filmina siguiente. Este es el resultado del sector público, que puede ser déficit público si el gasto y las transferencias, la suma de gastos y transferencias es mayor a los impuestos, y superávit público si es al revés. Lo que nos está diciendo esta ecuación es que el ahorro de la familia se utiliza, el ahorro privado se utiliza para que las empresas inviertan, o se utiliza para que el sector público financie su gasto si tiene déficit público. ¿Sí? Si, en caso de que el sector público tenga superávit, es decir, que su recaudación sea mayor a lo que eroga, en ese caso el sector público también está ahorrando, sería ahorro público, y ese ahorro público también se puede utilizar para financiar inversión privada. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que el ahorro privado es igual a la inversión más el resultado del sector público. Entonces, de lo que se deriva de todo de este análisis que hicimos, que es todo un análisis matemático, o sea, es una igualdad contable, acá no hay nada de teoría, digamos, es una igualdad que se cumple siempre, es que el equilibrio en el mercado de bienes, es decir, la igualdad entre oferta y demanda agregada, implica también un equilibrio entre el ahorro y la inversión, es decir, que se igualan el ahorro privado más público y la inversión. Acá tienen la misma ecuación expresada de otra manera. Acá queda más claro que ahorro privado, esta es el ahorro público, porque es de lo que recaudó el Estado, lo que no gastó, digamos, es igual a la inversión privada. Y en una economía sin sector público sería simplemente ahorro privado es igual a la inversión. Bien, lo que sí tienen que tener en cuenta, esto lo voy a pasar medio rápido porque después lo abordamos en el siguiente video, es que ahorro e inversión son de la misma magnitud, pero no son lo mismo. El ahorro depende de decisiones de las familias, ¿sí? De no gastar parte de su ingreso, y la inversión es decisión de las empresas de gastar en ampliar la capacidad productiva. Sin embargo, es una igualdad contable que siempre se cumple, a pesar de que son conceptos distintos y tomados por decisiones de agentes distintos, lo que nos va a explicar la teoría y las diferentes teorías, que nosotros vamos a ver dos enfoques diferentes, el de la demanda efectiva y el de DSI, es cómo en una economía de mercado en la cual estas decisiones son tomadas en forma descentralizada por agentes diferentes, familias y empresas, sin embargo, estas decisiones, estas magnitudes se igualan. Y nosotros estamos seguros que se igualan porque eso es una igualdad contable que es lo que vimos en esta clase. Estos ítems hacen hincapié en esto, en que son decisiones separadas, es decir, el individuo decide ahorrar, pero eso no implica que en contraprestación una empresa se decida a invertir, ¿sí? Son decisiones completamente diferentes. El ahorro no es la misma cosa que la inversión, también eso lo vimos. Son decisiones independientes, esto ya lo vimos también. Y bueno, lo que vamos a ver responder después es cómo se igualan, cuál es el mecanismo para que ahorro e inversión sean iguales. Bien, la bibliografía para esta materia es el capítulo 2
del libro de Blanchard, perdón, para esta clase, la bibliografía de esta clase es el capítulo 2 del libro de Blanchard y de Pérez.